acá el Señor nos dice, en esta forja nos dice el Señor, en la primera parte que nos dice 1 Pedro capítulo 2 versículo 9, dice: vosotros sois, no dice van a ser, podrían ser, fueron, no, dice eres. Ya tú eres. Es como cuando Dios le dijo a Josué: yo ya te he entregado Jericó con sus caballos, con sus varones de guerra, con todo te lo he entregado. ¿De acuerdo? Entonces igualmente el Señor te dice que tú ya eres. ¿Qué cosa eres? Eres un linaje escogido. Tú eres alguien especial. Tú eres, no es que vas a prepararte y vas a estudiar 20 años en el seminario bíblico para poder ser alguien. No, tú ya eres, desde el primer momento lo eres. El crucificado en la cruz al lado de Jesús, él desde el momento que se arrepintió y que le dijo a Jesús: oh Señor, cuando tú estés en tu reino, por favor, mira por mí. Y le dijo: desde este momento tú entrarás conmigo al paraíso. En el mismo momento él ya era salvo. Y tú eres salvo por la gracia, por el amor de Dios. No porque te lo merezcas. Yo no me he merecido la salvación que tengo. Yo me la he ganado porque Dios me la quiso dar. Dios me escogió para que les predique a ustedes y les predique a otros. Y entonces yo les tengo que decir gracias por esta oportunidad. Es un hecho que el Señor te da una identidad diferente. No eres un perdido o una perdida en el mundo. No me refiero a ser perdido en pecado, sino me refiero a ser extraviado en la inmensidad del mundo, ser uno en la arena del desierto. Tú eres un hombre de Dios, una mujer de Dios, pero ¿qué cosa es lo que eres? Dice que eres un linaje. ¿Qué es un linaje? Una estirpe, una generación, que son tus padres, eres tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, pero eres un linaje escogido. Y escogido es algo seleccionado, algo que Dios ha separado. De entre 1.800.000 habitantes que pueda tener la libertad, tú has sido escogido. Escogido por el Señor para que escuches esto. Tengas la edad que tengas, tengas la instrucción que tengas, Dios te escogió. Tuvo a bien escogerte y separarte. ¿Y qué más dice que eres? Eres un real sacerdocio. O sea, eres un linaje escogido. Eres un real sacerdocio. Real sacerdocio es, ¿qué cosa? Es un sacerdote con también vestiduras reales. Un sacerdote del reino. El sacerdote del reino no es por los estudios, sino es por la disposición de tu corazón de poder aprender y servirlo al Señor. Ese es el sacerdote. El sacerdote real es el que está al servicio del Rey de Reyes y Señor de Señores. El sacerdote real es alguien que es transformado, es cambiado. Miren ustedes, el domingo pasado creo que hablé algo someramente de los hijos de Aarón. Aarón, el sumo sacerdote, hermano de Moisés. Pero sin embargo, Aarón era el sacerdote con sus debilidades y que esto, que lo otro, pero al menos procuraba vivir en integridad y en santidad. ¿De acuerdo? Pero los hijos no fueron como él. Los hijos del sacerdote Elí, el que formó al profeta Samuel, los hijos del sacerdote Elí era el sacerdote, pero los hijos no lo quisieron. Tenían la vestidura física oficial del sacerdocio, pero no ejercían el sacerdocio como tal. Entonces nosotros podemos entender que el sacerdocio real es el que es transformado y que se deja transformar por el poder del Espíritu Santo. No por el poder de la letra, no por el poder de que perteneces a una congregación y que te pueden dar títulos de presbítero, de ministro, etcétera, etcétera, sino es porque tú has permitido ser transformado por Dios. ¿De acuerdo? Y también te da en su nueva identidad que te da el Señor, te dice que eres una nación santa. Nación santa, cuando el Señor le habla a Abraham, le habló de generaciones, le habló de naciones. A un hombre que no tenía hijos, pero el Señor ya le estaba vaticinando, le estaba profetizando que de él saldrían naciones. Y Dios quiere hacer lo mismo hoy, siglo XXI. 27 de julio de 2025. El Señor quiere hacerlo contigo. Quiere hablarte de naciones. Que de ti salga una nación.
No concibamos el término de nación como un país que de ti va a salir un país, no, pero tu pueblo, tus hijos, tu familia debe ser esa nación santa. Para lo cual el Señor te quiere tomar como rey, como sacerdote real para tu nación, para tu familia, en la cual tú les puedas decir a tus hijos y a los hijos de tus hijos, esto debes hacer y esto no lo hagas. Esto no va contigo, esto no te hace bien, esto no puede ser parte de nosotros, parte de nuestra nación. Y poder corregir. A veces, lamentablemente, hay padres y madres que son sobreprotectores de los hijos a los 5 años, a los 10 años, a los 20 años, a los 40 años, y son sobreprotectores y le consienten de todo y quieren ponerle alfombras rojas para que camine el hijo, la hijita, y que le consientan de todo. Y eso no es de Dios, eso es satánico, porque está en contra del propósito de Dios. Y nosotros tenemos que formar y llegar a un momento que los hijos tienen que estar ya con sus alitas listas para poder emprender el vuelo y ayudarlos a volar. Pero no de, no, mi hijito, no, pobrecito, tú te quedas acá, mi hijita, no, pobrecita, tú no salgas. Tan solo tienes 24 años y no puedes ir a comprar a la esquina un pan. Los hay. Hay padres, hay madres que malcrían a sus hijos y los vuelven egoístas, los vuelven malcriados, irreverentes, irrespetuosos. Y nosotros, como decía mi madre, con una mano el amor y con el otra el rigor. Y la palabra de Dios avala eso, a pesar que mi madre no era cristiana cuando decía eso. La palabra de Dios lo avala eso, porque la palabra de Dios nos enseña que Dios a quien ama, ¿qué hace? Lo que hace, disciplina. Así que mis amadas, preciosas mamás, a ponerle el poto rojo a sus hijos a partir de ahora. La madre nunca pierde la autoridad, ¿de acuerdo? Porque eso es, mira, yo te reviento la nalga y te la pongo de todos los colores, así como la bandera del Tahuantinsuyo que se la agarraron los del helado caído. Así te voy a poner la nalga de multicolor, porque te amo con todo el corazón y no quiero que un día te me pierdas. ¿De acuerdo? Háganlo. Corrijan a los hijos, corrijan a las hijas, pónganles metas, pónganles desafíos, pónganles cosas para que ayuden también en la casa. Y no que sean los nenitos de mamá, los nenitos de papá. Poder nosotros ser firmes en ello. Mi esposa, por ejemplo, nosotros vivimos en Huancayo, no éramos cristianos todavía. Vivíamos en Huancayo y mi esposa le decía a mis hijas que estaban chiquitas, claro que estaban en la misma cuadra la tienda, y le decía, ya Carla, ya Fara, ya Diana, anda, cómprame ají picante sibarita. Ají panca sin picante. Y cuando lo traía decía, no hija, yo te dije sin picante, así que lo vas a cambiar. Y yo decía, pobrecita mi hijita, ¿qué le está haciendo? Y mi hijita ahí todas, cada una pasó por eso, ¿no? Todas chiquitas, gorditas, nalgonas, se iban. Señora, dice que no quiere picante. Pero era formativo, era para formar y es el amor. Nosotros somos una nación santa, una nación, ¿qué cosa es santa? Es separada. Entonces tú tienes que separar a tus hijos de la mala crianza. Mire, mi padre, ¿por qué se perdió? Mire, mi padre, ¿por qué se perdió? ¿Y por qué murió así, solo, triste y abandonado? Que ya les he mencionado eso. ¿Por qué se perdió? Porque él fue el hijo menor, uno. Segundo, el único hombre. Sus hermanas eran mujeres, que eran 4 hermanas, creo 5 mujeres. Y como era el hijo menor, era el engreído de la casa, el engreído de la mamá, el engreído del papá, el engreído de las hermanas, el engreído de todos. Y por eso él se perdió. Porque él llegó a considerar que todo lo que él hacía era bueno, no había nada malo. Porque como era el engreído, ¡ay, qué gracioso! ¡Ay, qué travieso! Una vez también una señora ya mayor, con su esposo, que también era una bala el esposo, y conversando me decía, ay, sí, ¿saben lo que hizo? Mi esposo hizo tal cosa. Y yo me quedé así, sí. Ay, este travieso, decía.
Ese travieso, ¿qué cosa era? Que paralelamente a ella había embarazado a otra mujer, que esa señora era casada y se apareció con una hija de la misma edad que su hija de ese matrimonio. Y la señora, en vez de decir, este desgraciado, este sinvergüenza, este hijo de Satán, igual que su madre, miren lo que me hizo. No, dijo, ay, este travieso lo que hizo. Sí, pues, cosas, ¿no? Y el machismo también no ayuda. Entonces nosotros somos una nación santa, y hablando de nación santa, una nación. ¿Por qué dice el Señor el tema de nación? Porque las naciones en esos tiempos, se supone que también en estos tiempos, todos estaban al unísono, todos estaban unidos como nación. Uno no puede decir, yo en el mismo tema del conflicto armado que hubo con el país vecino del norte, yo soy peruano, pero yo estoy de acuerdo con Ecuador. Y hay que regalarle unas cuantas tierras a Ecuador. No puede ser. Tenemos que estar unidos y sacar la cara por el mismo país, por la misma nación. Lo mismo también, por eso te dice el Señor, nación, para que tu familia tenga esa identidad que había antes en las tribus de Israel. Una identidad de que yo soy Córdoba y como Córdoba yo tiro para mi familia, yo tiro para mi madre, yo tiro para mi padre, yo tiro para mi hermano, para mi hermana, y lo que sea, yo lo apoyo y yo lo ayudo. Es por decir, en el mejor término, voy a hacer una pésima comparación y me van a disculpar, de la mafia siciliana. En la mafia siciliana, ellos tenían un pacto de sangre, los mafiosos de Sicilia. Y ellos se cuidaban mutuamente los unos a los otros, que después por pasiones personales o de familia, de grupos, ya comenzaron a matarse entre familias. Pero ellos eran muy unidos y respetaban la familia. Todo lo que hemos visto, la película esta, El Padrino, que es muy pegada no es de un personaje real, es ficción, pero basado en hechos reales de muchas pandillas de mafias, ¿no? Miren, en toda la película, no se mencionó la palabra mafia. En toda la película, y vuelvan a ver, en ninguna de las tres películas no se menciona el nombre de mafia. Pero todos saben que se dirigía a ellos. ¿Y saben por qué? Porque los mafiosos sicilianos, cuando van a filmar esta película, ellos también se reunieron con los productores y con los directores de la película, y ellos pusieron una condición, que no se mencione el nombre mafia por respeto a ellos, y que no les gusta ese título que le dan de mafiosos. Es un título peyorativo, insultante, y entonces cuidaron eso. Y es más, los mafiosos, yo leía por ahí algo, los mafiosos pidieron permiso a los directores de la película y aún al mismo Marlon Brando, que era el personaje principal, para poder tener a un veedor de ellos, de sus familias, de la mafia, a un veedor para que las cosas no vayan a ser en la filmación atacando a una familia con nombres, una familia mafiosa, o que se filtre por ahí, se suelte la palabra mafia. Y se lo aceptaron. Y es más, hasta le dieron trabajo a ese veedor. Los que hemos visto la película esta, El Padrino, no sé si ustedes recordarán a un personaje en el cual era muy cercano al padrino, y el padrino le dice, vas a ir donde la familia tal y les vas a decir que tú ya no quieres trabajar conmigo, que tú quieres abrir tu propia familia, y te alias a ellos para ver qué es lo que están pasando. Y hacen la cita, y este personaje va y está en un café, en un bar, y luego los de la otra familia no se lo creyeron. Y ahí es cuando le clavan la mano en el mostrador de ese bar, le clavan la mano, y el otro de la familia le pone una soga, una cadena, y lo comienza a ahorcar. Ese personaje se llamaba Luca Brasi, y era un hombre así de alto, tiene 2 metros, todavía vive, tiene 2 metros, gordo, corpulento, y él era un sicario de los mafiosos, que lo puso la mafia, ¿para qué? Para cuidar los intereses y el prestigio de los mafiosos. Entonces, esa es la unidad de lo que es familia, en lo que es la mafia, en lo que es lo negro, lo oscuro, ¿verdad? Pero ahora nosotros que somos luz,
¿Por qué no somos así los unos con los otros? ¿Por qué permites tú? ¿Por qué permites tú que alguien, cristiano o no cristiano, de tu iglesia o no de tu iglesia, hable mal de un hermano de tu casa, de tu iglesia? Que hable mal de un líder. Yo recuerdo a una persona, a un varón, hace años, cuando nosotros nos separamos de la otra cobertura y hubieron problemas. Y este varón estaba con nosotros y un día tomó un taxi. Y el taxista era un varón que había estado en la iglesia nuestra. Y comenzó a hablar mal de mi persona. Y el varón que era de nuestra iglesia, lo que hizo es, le metió un trompón, lo bañó en sangre y le dijo: tú no vas a hablar así de mi pastor. Pero sin embargo muchas veces uno dice: no, yo le escucho nada más, pero no opino nada, no digo nada. No, es que hay que conservar la paz. Hay que vivir en paz con todos. Yo no te digo que te pelees con las otras iglesias, pero que tampoco consientas que vayan a hablar mal de un líder, de un pastor, de un hermano de tu casa, de tu iglesia. Y si alguien está hablando mal, así, mira, acá tengo su teléfono, lo llamo para que tú mismo se lo digas y lo corrijas. ¿Quieres? No, ahí nomás, no es para tanto. Pero sí le gusta echarte basura, hediondez en tus oídos. Entonces nosotros somos una nación santa para poder estar unidos y reconocer que somos separados por el Señor. El quinto punto que Dios nos dice, que es parte de la forja, es cuando habla el Señor, dice: pueblo adquirido. Nosotros hemos sido adquiridos y comprados a precio de sangre. En esos tiempos tenía mucho valor, el dinero incipiente que estaba apareciendo, pero los pactos y las compras muchas veces se hacían con sal, le decía el otro la vez pasada, porque tenía un gran valor la sal. Pero también podía comprarse con sangre, que no se estilaba eso. Religiosamente en muchas culturas en esos tiempos se hacían sacrificios de animales y sacrificios humanos, porque con el derramamiento de esa sangre consideraban que estaban comprando el beneficio de esa deidad, ¿de acuerdo? Pero acá nosotros encontramos que somos un pueblo adquirido por Dios, que Dios mismo lo compró con el precio de ¿qué? De la sangre de su Hijo. O sea, tiene más valor la sangre que la sal o que el dinero, ¿de acuerdo? Porque la sangre es algo en la cual se va la vida y es irrecuperable. Entonces nosotros encontramos que hemos sido comprados por la sangre de Cristo. Pero ahí nos dice, inmediatamente dice: ¿para qué mostréis las virtudes? Todas esas cosas, esa perorata, esos 5 puntos, nos lleva al propósito que tiene el Señor para ti y para mí. Y el propósito del Señor no es que seamos simplemente oidores, sino hacedores de la palabra. Y cuando la palabra nos dice: haz tal cosa, nosotros ser los que le estamos haciendo. Si la palabra nos enseña a hacer lo otro, también debemos nosotros obedecer. Si el Señor le muestra al pastor, al ministro o al líder lo que debes de hacer y te dice: haz esto, hacerlo. Pero si es que al pastor o al líder se equivocó, es problema de él con Dios. De agarrar el nombre de Dios para decir: Dios me ha mostrado tal cosa. Entonces nosotros estamos llamados ¿para qué? Para poder ser esos mensajes sempiternos. Ese mensaje que no tiene fin. Mensaje de salvación, mensaje de amor, mensaje de sueños, mensaje de estar unidos. Que no haya más hermanos en la cristiandad que se sientan solos. Miren, en la historia de la cristiandad y en la historia secular también, de guerras y todas esas cosas, se ve tanta ingratitud de los hombres. Algo en lo cual ustedes saben que a mí me gustó mucho, me apasiona mucho el tema de las guerras medievales y de los templarios y todas esas cosas. Y los templarios empezaron muy bien, instituidos por un papa para recuperar los lugares santos, y más que nada, sobre todo, era para poder proteger
a los viajeros que iban a Jerusalén y que los sarracenos, los musulmanes, los mataban en el camino. Y para poderlos proteger a ellos que se iban a Jerusalén, los católicos, los creyentes de esos tiempos, entonces los templarios los cuidaban, los protegían y luego para estar recuperando los lugares santos, ¿de acuerdo? Estuvieron en esa guerra los templarios contra los musulmanes, en las cuales participaron los reyes de muchas naciones. Ricardo Corazón de León, que era el rey de Inglaterra, etcétera, etcétera, y ellos participaron. Pero resulta que al final, ¿saben cómo fue la muerte de los templarios? Cuando tuve la bendición, disculpen que me extienda un poquito, no quiero tomar más tiempo. Cuando tuvimos la bendición con mi esposa de viajar a Europa, a España, donde viven sus hermanos, la mayoría de sus hermanos, y pudimos ir a Venecia. Y en Venecia los alojamientos, los hoteles son muy caros, pero en el mismo Venecia, ¿no? Pero hay otros en islas, porque Venecia está lleno de islas, Murano, Burano, Lido, etc. En otras islas los alojamientos son más cómodos económicamente. Y fuimos a un lugar, una isla que se llama Lido. Y en esa Lido comencé a buscar también algo de la historia de Lido. Y en Lido, en esa isla, es una isla pequeña, dentro de Venecia, es una isla en la cual fueron a refugiarse muchos templarios que estaban siendo perseguidos para matarlos. Y ahí estuvieron escondidos muchos para salvarse. ¿Qué sucedió con los templarios? Fueron acusados de brujería, de hechicería, de paganismo, de cosas contrarias. ¿Por qué? ¿Y saben quién lo acusó? Lo acusa un papa confabulado con el rey Felipe VI, no sé qué cosa de Francia, porque los templarios, les vuelvo a decir que ellos eran gente de mucho poder económico, eran reyes. Ellos les habían prestado dinero al Vaticano y le habían prestado dinero también a ese rey de Francia. Y como no tenían cómo pagar, les fue a ellos más fácil levantar una calumnia que estaban en herejía, que estaban en brujería, para que los persigan y los maten y no pagar la deuda. Eso fue la ingratitud, la falsedad y la traición del ser humano. Pero nosotros somos cristianos, hijos del Rey de Reyes, señores, señores. Si tu líder o tu lideresa no te cae bien, hoy día mismo no dejes pasar un día más y abrázala y dile: perdóname, pero yo te amo. Y a partir de hoy voy a orar por ti, te voy a bendecir. Porque Dios te puso debajo de ese líder. ¿Para qué? Para que ese líder sea tu mentor y te forje, te forme. Y que tú puedas ser el sostén, el Aarón, el Ur que va a sostener sus brazos para poderlos llevar a buen término y poder bendecir y orar por ellos. Algo que nosotros encontramos, pongan en la pantalla, no sé si tienen Juan 10:10, pongan en la pantalla algo que debemos nosotros tener siempre presente. En lo que Dios nos dice en Juan 10:10, dice: el ladrón viene para hurtar, matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dios, Jesucristo vino para que tú tengas vida en abundancia. ¿De acuerdo? Pero nosotros mismos hemos limitado la mano de Dios. Hemos impedido que la mano de Dios nos bendiga. Hay muchas personas, hay jóvenes que están muy felices con el Señor, pero también están ellos añorando y soñando con los placeres de la carne, con las diversiones del mundo, con las diversiones de la discoteca y todas esas cosas. Y no tienen una verdadera conversión y están mezquinando esas personas, jóvenes o adultos. ¿Qué cosa? La bendición de Dios, que quiere llevarnos a un nivel de abundancia. Y el enemigo viene para robar, para matar y para destruir. ¿A través de qué? Del pecado, de las tentaciones. No es que el enemigo te agarra de los pelos y te mete para que peques, sino que el enemigo te comienza a dar lo que a ti te gustaba antes en la carne y en el alma. Te comienza a poner esas tentaciones para que tú te dices y aceptes. Y después de eso viene la vergüenza, viene la culpabilidad, viene: no, me siento mal porque ¿qué van a decir? Es que todos ya se han dado cuenta de mi pecado y todos me están criticando. Y uno comienza por esa vergüenza a aislarse. Y es lo que el enemigo quiere, que tú te sientas solo, sola, para poder ser pasto del diablo. Las pruebas que vienen, que te traen desgano, las pruebas te traen desesperanza, falta de fe, comienzan a romperse los sueños, a estrellarse los sueños. Algo que yo decía de una canción romántica de el domingo pasado, creo que era de Sandro, de Roberto Sánchez, de Sandro, que dice: cuando un hombre pierde sus ilusiones, cuando un hombre deja ya de sonreír, vive muerto y en su alma atormentada, siente que es un sepulcro viviente.
¿Por qué? Porque es el enemigo que se involucra en esa traición, en ese dolor, en esa circunstancia, y te despedaza los sueños. El enemigo les despedazó los sueños a Simón Bolívar, a José de San Martín, pero ellos, aún agonizando, ellos perdieron la vida. Abelardo Quiñones perdió la vida, pero defendió su sueño hasta el final. Lo mismo Bolívar, lo mismo San Martín. Perdió todo Bolívar. Perdió riqueza, perdió tierras, perdió todo. Pero su sueño no lo perdió. Y siguió soñando con la América Unida. Cuando nosotros encontramos, el mismo José de San Martín una vez se entrevista con Bolívar, y Bolívar seguía con ese sueño ferviente y apasionado, febril, de la América, de naciones independientes y unidas. Y José de San Martín, como que era un hombre mayor, no por mucho tiempo, pero era mayor que él, y le dijo, se reunieron creo que en Cuenca, en Ecuador, y José de San Martín había liberado el Perú, y José de San Martín, saben que ustedes sabrán que él quería traer un monarca, un rey, instaurar la monarquía en el Perú y traer un príncipe de Europa y ponerlo como rey del Perú. Y San Martín le dice a Bolívar, es que América no está preparada todavía para gobiernos de república. No está preparada, y hasta ahora, mis amados, vivimos en eso. No estamos preparados para un gobierno democrático, porque cada vez que sale un gobierno democrático, medio mundo lo critica y lo tira al suelo y lo quiere destruir, lo quiere deshacer. Si no salió mi candidato, yo soy la oposición y voy a estarle haciendo la vida imposible, insultándolo en cada... Si el pan me subió un 10 céntimos o 20 céntimos, la culpa la tiene el presidente, y todos le echamos la culpa al presidente y le echamos la culpa al Congreso. Hay parte que es cierto, pero ¿quién los eligió? ¿Quién los eligió a ellos si no fue el pueblo en un hecho democrático, en una república? Pero nosotros como peruanos, en el mundo actual, que dice, está de cabeza el mundo, sí, está de cabeza, pero siempre el mundo ha querido estar así porque el mundo está hecho con hombres. En los tiempos de Noé estaba destrozado el mundo, que el Señor tuvo que limpiar y dejar solamente una familia. En los tiempos de Moisés, cuando mandó a espiar a los espías a Canaán. Canaán era una tierra de maldición, era una tierra donde había sodomía, donde había violaciones, donde había asesinatos, donde había de todo lo malo. Y el Señor esa tierra les estaba dando y les iba a dar a su pueblo, a Israel. ¿Cómo se te ocurre, Dios, que tu pueblo hermoso, bello, hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob, le vas a dar esa basofia, le vas a dar esa hediondez, esa podredumbre? Casualmente por eso le da, casualmente por lo que el mundo está así, es que el Señor quiere contar contigo para que tú seas la punta de lanza que va a entrar en esta ciudad, en esta nación. No para quejarte y quejarte y quejarte y quejarte de todo, y que la Dina Boluarte, hasta el papel higiénico te quejas por de la Dina Boluarte. Que si jale el papel higiénico, se rompió. La culpa la tiene la Dina Boluarte. La Dina Boluarte tiene la culpa. De todo se quejan y de todo le echan la culpa a la mujer. Ya cambiaron, antes era Keiko era la culpable de todo, ahora no dice Keiko, ahora es Dina, está de moda. La culpa la tenemos nosotros los peruanos, que somos de mal ejemplo, que no tenemos cultura, que no tenemos respeto por los demás. Nosotros tenemos que cambiar como cristianos, como creyentes tenemos que ser la mancha blanca, por decirlo así, que va a entrar a cambiar la sombra que el enemigo está cerniendo sobre todo lugar. Cuando Josué tenía que tomar Jericó y el Señor le dije, vas a ir a Jericó y vas a entrar tú porque yo ya te lo he entregado. Josué que dijo, ay, pero esa gente está muy armada, ay, pero esa muralla no se va a poder derribar, ay, Señor, manda a tus ángeles, manda al arcángel Miguel para que derribe todo con fuego y azufre de los cielos como lo hiciste con Sodoma. No. Josué que dijo, tú lo dices, Señor, a la orden de mi capitán. Y fue. No fue un acto democrático, fue un acto teocrático. Dios dijo y Josué obedeció y tomó Jericó. Por la gracia y el poder del Señor, y el poder de Dios fue magnificado a causa de la obediencia de Josué. Nosotros encontramos que Trujillo, el Perú y el mundo en este tiempo está sucio, está corrupto. Por donde se meta la puya sale pus. Pero menos en el Evangelio, en la casa del Señor donde tú estás. Y no me estoy refiriendo a Renuevo,
Me estoy refiriendo a la iglesia de Cristo. Pero tenemos también que limpiar la casa de Dios. No podemos nosotros consentirnos. Nosotros tenemos que dejar de ayudar al diablo en su obra nefasta de destrucción y de robo y de matar, y poder mantener esa luz encendida. Que tú eres la luz del Señor. Tú eres la luz del Evangelio, la luz de Dios, la luz del testimonio, para que brille en medio de la oscuridad. Tú tienes que mantener esa luz encendida en tu vida, en tu corazón. Y debes estar conectado con la fuente, porque ninguna luz va a ser permanente si no está conectado con el aceite de la santa unción. Estar conectado con la fuente de luz, con la fuente que es el Señor, para que tu lámpara también cuidarla, que esté limpia. Tu vida, tu corazón, tus pensamientos estén limpios. No estar con cosas y ambajes por lo bajo. No estar, bueno, sí, yo soy cristiano, pero esto lo hago por lo bajo. Soborno al policía, o le pago de menos a mi acreedor, o le pago de menos a mi empleado. ¿Y eres cristiano? Eres una vergüenza para el Evangelio. Si Reinaldo fuese Dios, te caería rayos. Las iglesias estarían llenas de rayos. ¿Se imaginan? Al que pecó con la boca, de pronto caía un rayo ahí en la boca. Quedaba como una bemba como la de Farfán. Nosotros tenemos que cambiar, mis amados. Miren, yo doy las gracias al Señor y bendigo grandemente a las personas que han venido por primera vez, como también a las personas que ha invitado. Pero ponte a pensar, han venido 4 o 5 invitados, creo. No me ha pasado ninguno. Primer domingo en la historia de Renuevo que no había ningún invitado. Ustedes todos, ¿acaso vivimos en una cueva, aislados del mundo? No conocemos a nadie, no invitamos a nadie. En los últimos 3 meses o 6 meses, ¿a cuántas personas has invitado? ¿A cuántas personas has ganado? ¿A cuántas personas le has compartido del Evangelio en el cual se supone que vives? Y comenzamos a ser una iglesia activista. Para poder tener actividad, tenemos una librería para comprar y vender libros, tenemos una cafetería para comprar y vender, tenemos un baño para ir a orinar y a defecar, tenemos esto, tenemos aquí, tenemos allá. Pero no tienes la capacidad de invitar a alguien. No puede ser. Tenemos nosotros que cambiar. Tú eres el llamado de Dios para que brilles con la luz de Él en esta ciudad. En esta ciudad con violencia, sí. En esta ciudad con desorden, sí. En esta ciudad con temores, sí. Pero aquí nos ha puesto el Señor para que seamos luz en medio de las tinieblas. Y que tu luz no se apague. Que tu luz no se extinga. No permitas, amado, amada, que la luz que hay en ti muera contigo. Brilla ante los demás. Sé un instrumento de pasión por los demás. Termino con algo. Antes de salir veía en un noticiero de una niña de 13 años. Es secular, no es cristiana. Una niña de 13 años que desde un año esta niña pintaba y le gustaba pintar. Y sus padres la han motivado. Y esta niña, su pasión era irse a los grandes museos de Europa, al Louvre de París y a tantos museos que hay por allá, porque allá valoran mucho la cultura. Y ve la niña 13 años y pinta hermoso. Y tiene un futuro inmenso. Yo valoro mucho a los que han estado y van a seguir en lo que es la escuela de levitas. Y yo valoro mucho a los padres que los han estado ayudando para que ellos se desarrollen en su talento artístico. Y cuánto más si es para el Señor. Somos gente con talento. Somos gente con habilidades. Tenemos una habilidad y esa tenemos que nosotros que invertirla en el reino de Dios, para que seas esa nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que tú puedas saber que eres ese real sacerdocio que Dios te adquirió para que brilles en Trujillo, en el Perú y en el mundo. Amén.